Bueno, a las 7:36 de la mañana vamos a conversar con Manuel Ariz, él es investigador de espacio público, porque una sensación no muy agradable dejó el último informe de Transparencia Internacional, ello porque Chile está en su peor momento en materia de corrupción, bajando del lugar 26 al 27 a nivel mundial, son 135 países me parece, que son revisados por Transparencia. El índice de percepción de la corrupción muestra ya una cuarta caída consecutiva, pero eso no es todo, ya que nuestro país descendió también en el ranking regional, quedando en el cuarto lugar después de Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Manuel, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, ¿qué te dice este informe? Se armó un gran debate ayer, en términos generales. O sea, hartos comentarios y me parece que cada cual habla de su mirada de la sociedad, finalmente. ¿Esto es una percepción de corrupción o no? Sí, eso es lo primero que hay que aclarar. El índice no mide el nivel de corrupción porque la corrupción es una cifra negra, no la conocemos, y por lo tanto es imposible determinar en los países qué tanta corrupción hay o no hay. Y por lo tanto lo que este estudio determina es qué tanta percepción de corrupción existen en los países. Y Chile ha tenido un descenso en la percepción de la corrupción, o un aumento en realidad en la percepción de la corrupción, un descenso en el ranking y en el puntaje que ha sido más o menos sostenido desde el año 2014, cuando se conocen el 2014 y 2015 los casos de financiamiento ilegal de la política. Desde ahí viene una baja que ha sido más o menos sostenida, y si bien respecto de la última medición no bajamos en el puntaje, sí bajamos un lugar en el ranking, y eso obviamente hace confirmar la tendencia de que estamos a la baja y que las reformas profundas que se hicieron los años 2015 y 2016 en materia de financiamiento de la política, por ejemplo, quizás no han tenido el efecto todavía que esperábamos en materia de percepción de la corrupción. Ya, ese efecto, perdón, Toño, ese efecto es en la población. Claro, porque ha modificado prácticas. Hoy día tenemos un sistema de financiamiento electoral mucho más transparente, el sistema de financiamiento de los partidos también es más transparente, pero quizás la población todavía no valora ni tampoco ejerce su rol fiscalizador que permiten estas nuevas leyes de una manera más activa para poder determinar que hay menos corrupción que antes, si es que así lo fuera. Y las razones son básicamente la corrupción al interior del, Carabineros, Fuerza Armada, y también el financiamiento es ilegal de la política. Estoy pensando en el caso Penta, de ahí para adelante, una cosa así, claro, esos son los últimos casos que conocemos, y si bien tuvimos una reforma profunda al financiamiento de la política y de los partidos políticos, hay desafíos que todavía están pendientes y que probablemente están generando esta alta percepción de corrupción. Primero, la reforma a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahí tenemos casos en los que día a día conocemos más detalles de prácticas corruptas que se estaban dando o que se están dando al interior de estas instituciones, y lo peor de todo es que la justificación de los altos mandos de estas instituciones también es a veces un poco infantil. Se dice incluso, hace una semana, no sé, ustedes me recordarán mejor, pero un alto mando del ejército decía que él creía que era parte de su sueldo los dineros que recibía en efectivo y que eran irregulares. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese tipo de cosas, obviamente la gente dice, oye, pero la corrupción está desatada en el país. Y esa es una reforma que está pendiente y que hay que enfrentar con decisión, porque también sabemos que la reforma a las Fuerzas Armadas y Carabineros no tiene un camino expedito, al menos legislativamente. El segundo tema tiene que ver con el Congreso. El Congreso Nacional, junto a los partidos políticos, son las dos instituciones que cuentan con menos confianza por parte de los ciudadanos. Es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Y cuando se hizo esta ola de reformas de los años 2015 y 2016, la reforma a los estándares de probidad y transparencia del Congreso no prosperó. Se hizo un proyecto de ley que era muy bueno, que avanzó en un primer trámite constitucional, no alcanzó a terminar el primer trámite en el Congreso, lo aprobó una comisión especial de probidad y transparencia, pero de ahí, inexplicablemente, el proyecto de ley se fue a la Comisión de Constitución del Senado y nunca más fue visto. Y ese proyecto de ley elevaba sustancialmente los estándares de probidad en el Congreso, pero sin embargo los parlamentarios parece que todavía no perciben lo desacreditada que está la institución. Y en tercer lugar, perdona, para terminar, tiene que ver con los gobiernos locales, que es un problema... La municipalidad. Con las municipalidades, donde día a día también vamos conociendo, bueno, la semana pasada conocimos el caso de Viña del Mar, pero hay muchos casos que están dando vuelta en el que se producen casos de corrupción a nivel municipal, y ahí tampoco hemos tenido reformas, y hay un diagnóstico que es bien transversal en materia de la vulnerabilidad que tiene
los municipios en materia de corrupción debido a la alta discrecionalidad que tienen los alcaldes para poder disponer de los recursos públicos. Oye, es que eso a mí me parece súper muy central en esta discusión, Manuel, porque, claro, desde mi ignorancia, ¿te acuerdas que lo hablábamos, Marcelo? A mí me sorprende esa tolerancia y esa pasividad de todo el mundo. Por ejemplo, en el caso del municipio de Viña del Mar, 17.000, nos acostumbramos a un despilfarro, pero no sé, incuantificable de miles y miles. Basta que salga una autoridad, en este caso la alcaldesa Rellena, te decía, no, si ya está todo bien y vemos apenas 6.000, pero hablamos de miles y miles. No, ¿cómo? Te quería preguntar desde esa base, ¿cómo es la situación en otros países y cómo, digamos, porque si los incumbentes hacen las leyes que los afectan a ellos, justamente a sí mismos, no vamos a avanzar nunca en este tema? Bueno, por eso es importante dos cosas. Primero, la presión que hacen los medios de comunicación. El trabajo que hacen los medios para investigar, para detectar, para poner la noticia, para mantener la discusión en relación a la corrupción es clave para presionar a los tomadores de decisiones a que tengan las reformas mejores estándares que las que a veces suelen tener este tipo de reformas. Y en segundo lugar, el trabajo que se hace desde la sociedad civil, ONG, centros de estudio, que sean capaces de articular propuestas con calidad técnica y también de ejercer la presión suficiente para que esas reformas puedan llegar a buen puerto. En materia de percepción de la corrupción se vive una paradoja, porque como tú bien decías, Toño, a veces la sensación de que ya no nos escandalizamos y que tendemos a normalizar la corrupción puede ser una cuestión tremendamente dañina para nuestra convivencia. Si es que dejamos de escandalizarnos, si los medios de comunicación dejan de poner en portada los casos de corrupción, dejan de darle cobertura, si los ciudadanos dejamos de considerar inaceptables ciertas conductas corruptas, vamos a ir normalizando la corrupción y vamos a dejar de reaccionar frente a ella. Y ese es el mayor riesgo que hoy día corremos, que nos enfrentemos diariamente a casos de corrupción y que digamos esto es algo normal en la política y por lo tanto dejemos de sancionar a través de nuestro voto, dejemos de participar en las elecciones, dejemos de denunciar los casos de corrupción que conocemos. Esos riesgos están latentes hoy día y tenemos que enfrentarlos también como sociedad. Estamos conversando con el investigador de Espacio Público, Manuel Ariz, sobre esta baja en el ranking de transparencia. A mí igual me suena raro este tema de que sea por percepción. ¿Hay algún índice que sea medible, cuantificable en cuanto a hechos igual, o sea, denuncia, hecho, sanción? Hay distintas formas de medir la corrupción, una de ellas es la percepción, como este estudio. Hay otros indicadores, por ejemplo, uno que maneja el Banco Mundial, que determina, evalúa los diseños institucionales que existen para poder controlar y detectar casos de corrupción. Y nosotros desde una red que creamos el año pasado, que lanzamos este año, que es REAL, que es Red Anticorrupción Latinoamericana, estamos en proceso de diseñar un instrumento a nivel latinoamericano que pueda... Nunca vamos a conocer realmente cuánta corrupción hay, pero sí podemos al menos determinar un índice o un número, un valor que nos diga qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un óptimo a nivel institucional para poder enfrentar la corrupción. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo con algunos países, con algunos centros de estudio de países de América Latina, y nuestro primer paso para construir ese indicador fue lanzar algunos informes panorámicos de corrupción que están publicados en el sitio web de Real y de Espacio Público, y que es súper interesante porque muestra que países que tienen resultados tan distintos en América Latina como los que vemos en este estudio de Transparencia Internacional, tienen desafíos que son bien comunes en materia de corrupción. El tema de los gobiernos locales, por ejemplo, se repite en todos los países de América Latina. Hay una deficiencia ahí de poder normar, regular. Las municipalidades. Es lo que está pasando, claro, con los municipios cuando me refiero. Oye, y bueno, y cuando vemos estos índices que son concretos, que son con cifras, comparado con esto de percepción, ¿son similares igual? ¿La gente tiene una visión real, una percepción real de que su país es corrupto o no? Por ejemplo, en Chile. Bueno, hay varios indicadores. Este nos dice que la gente estamos bien a nivel latinoamericano. Relativamente, pero hay otros datos que nos hacen pensar que somos vulnerables a la corrupción. Un 15% de los chilenos cree que confía en su sistema de justicia, por ejemplo. Y la impunidad... ¿Un 15? Un 15, esos son datos de la OCDE. Pero eso es poco, ¿no? Es bajísimo, bajísimo. Y la impunidad es caldo cultivo para que la corrupción prolifere. El Consejo para la Transparencia sacó el 2017 un estudio en funcionarios públicos que determinaba que el 75% de los funcionarios públicos creía que los casos de corrupción no eran castigados. Y si es que los funcionarios públicos... Lo ven directamente. Exacto, y si es que ellos consideran que la corrupción no se castiga y son los que están a cargo de manejar
los fondos públicos, ahí tenemos también una vulnerabilidad tremendamente alta frente a los casos de corrupción. Entonces, uno puede ir combinando distintos indicadores, distintas encuestas que van apareciendo en su momento para poder hacer un diagnóstico que hoy día a mí me parece que es preocupante en Chile, pero que no es catastrófico, que comparativamente todavía estamos mejor que otros países de América Latina, y además si uno ve la experiencia concreta, tuvimos esta crisis de corrupción, por llamarlo de alguna manera, en los años 2014 y 2015, y a mí me parece que reaccionamos bien, porque se hicieron reformas que reformas que fueron dolorosas para algunos tomadores de decisiones. Los partidos políticos quedaron sujetos a la fiscalización del CERVEL, con normas de transparencia. El financiamiento de la política tiene un estándar hoy día mucho más transparente que antes. Del lobby, me imagino. Se prohibió la donación de las empresas. La ley del lobby es fácil vulnerarla, pero al menos fija un estándar. Claro. Y de esa manera vamos avanzando. A mí me parece que en Chile todavía reaccionamos bien cuando conocemos algunos casos de corrupción, pero todavía faltan muchos desafíos por avanzar. Conversamos con Manuel Ariz, investigador del Espacio Público, por este ranking de transparencia. ¿Qué pasa con esto del mundo, el mundo público, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasa con el mundo privado? Ese es el tema. Porque me parece que eso no está en esta discusión, y si uno observa, por ejemplo, el caso Penta, ¿de dónde venía toda esta, comillas, generación de recursos? Bueno, era de un grupo empresarial muy importante, convengamos que era básica, a diferencia de Soquimich en el financiamiento legal de la política, que era transversal, convengamos que el caso Penta era solo la UDI. Sí. Era una fuente de financiamiento permanente y segura para ese partido por las convicciones ideológicas de sus dueños. En fin, bueno, ese es el problema de ellos. Pero, ¿qué pasa en general con el mundo privado, quienes, comillas, lo hacía reciente, comillas, podrían incentivar el corruptor, finalmente, claro, ¿no? Se puede entender. Y hoy día además se entiende corrupción entre privados también. Se acaba de modificar. Es nuevo eso. Claro, se acaba de incorporar al catálogo de delitos del Código Penal el delito de corrupción entre privados, que me parece que se llama, si me acuerdo bien, administración desleal, con un nombre así quedó. Pero hoy día es posible sancionar la corrupción entre privados, y ya con eso es un avance tremendo, porque dejamos de pensar la corrupción anidada solo en el sistema público, sino que también la consideramos que es posible que suceda en el sistema privado, como está sucediendo. Y es súper importante enfrentar la corrupción en el sector privado, porque es una dimensión fundamental de la corrupción. O sea, difícilmente va a haber corrupción, hay algún tipo de corrupción política que se da entre solamente personas que pertenecen al sector público, y la corrupción generalmente suele estar asociada a un interés particular, y por lo tanto era necesario también abarcarla penalmente desde ese punto de vista. Oye, acá nos escribe mucha gente, sobre todo en el tema de los concursos públicos para trabajos. Sí. Que yo creo que a la gente le duele mucho, porque la gente se esmera en participar, y son varios procesos que hay que pasar, y que finalmente siempre, sobre todo en regiones, dicen que se los dan a los amigos de que están en el poder finalmente. ¿Es un hecho de corrupción eso también? Sí, claro, y es parte de la agenda. En Chile, también comparativamente con América Latina, tenemos un buen sistema en general de empleo público, con el sistema de alta dirección pública. Los procesos de selección están más o menos normados, pero es muy fácil todavía evadirlo. O sea, y además también es una cuestión bien dolorosa, porque es una corrupción o un tipo de corrupción que a veces uno puede, en la que uno puede a veces justificar por qué no quedó en un cargo. Entonces también un concurso que es fácil que se reproduzca, y a veces uno cree que tiene más méritos que el que quedó, y como no quedó, bueno, uno dice, no, esta cuestión estaba arreglada. Entonces, y eso es muy comprensible, porque tiene que ver con una expectativa, claro, personal. Pero efectivamente hay que avanzar mucho todavía en empleo público, y por lo que entiendo se han anunciado reformas en esa materia por parte del gobierno, que esperamos que se concreten pronto a través de un proyecto. Oye, eso yo creo que debe ser particularmente irritante para muchas personas, porque claro, a mí me cuesta mucho entender, Manuel, ¿sabes qué? El hecho de que llegue un gobierno y se cambien todos los cargos. Se supone que existe la alta dirección pública, sin embargo le inventan la cuestión no del tema de la, comillas, confianza, corrígeme si te digo algo que no está bien, pero que es la confianza. Entonces, desde la perspectiva de la confianza, ¿para qué sirve la alta dirección pública? Eso es simplemente inentendible, ¿o no? Mira, siempre esta cosa de los gobiernos que creen que el Estado es su botín. Claro. Como yo salí, ahora todo esto es mío, para mí y para mis amigos. Sí. ¿O no? El empleo público siempre se mueve entre esa tensión entre confianza
que es necesaria la confianza política No, claro. para funcionar como Está bien, gobierno, ¿no? Sí, se entiende. y el mérito, que es fundamental para tener un sistema público eficiente, con servicios que se dediquen a su tarea, que sean técnicamente dotados, etcétera. Entonces, entre esos dos polos se genera una tensión en la que se buscan distintas fórmulas para poder resolver. Obviamente es nefasto que cada cambio de gobierno tengamos cambio en cargos que son técnicos y que no asumamos el servicio civil, el servicio público, como una cuestión en la que necesitamos expertise técnica más que política. Se supone, algo se trató de avanzar con esta diferenciación que se hacía entre ministerios y servicios públicos dependientes, donde los ministerios daban las directrices políticas y los servicios públicos implementaban esas directrices políticas a través de sus programas. Con profesionales técnicamente dotados y elegidos por el sistema de alta dirección pública. Se avanzó en eso, pero a mí me parece que todavía en un nivel muy discursivo y que todavía no se hace carne, no lo vemos reflejado realmente en nuestro empleo público. Oye, Manuel, los países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, que son los que lideran el ranking de transparencia y de los menos corruptos del mundo, ¿hay algo en su estructura del sistema público muy distinto al chileno? Me parece que por lo menos en Nueva Zelanda cambia el gobierno, pero cambian los dos primeros niveles de poder y de ahí para abajo son todos trabajadores del Estado que finalmente siguen las directrices que les dicta el gobierno que está de turno. No sé cómo es. Es bien difícil comparar porque esta cuestión no tiene que ver solo con ese tipo de mecanismos que podríamos llegar a implementar, sino que también tiene que ver con la cultura de los países. Y por eso nosotros nos parecemos mucho. Y yo creo que son válidas las comparaciones con América Latina y no necesariamente con países que están fuera de la región, que tienen otra historia. Así que no somos los ingleses de... Yo creo que no somos ni los ingleses ni los suizos de nada, sino que somos los chilenos de América Latina y punto. Y en ese sentido tenemos que yo creo que mirar los déficits y las buenas prácticas que tienen los países latinoamericanos, obviamente mirar las buenas experiencias que hay a nivel europeo, a nivel nórdico sobre todo, en materia de empleo público, tienen modelos que son bien eficientes, pero siempre conociendo que la historia política, la historia de los países son distintas y que por lo tanto no podemos llegar a importar modelos porque Por ejemplo, Uruguay. ¿Por qué nos gana Uruguay? ¿Qué es lo que tiene Uruguay de distinto? Bueno, Uruguay tiene un nivel de discusión pública distinto. Y este tema también se lo ha tomado con más seriedad que nosotros, yo creo. Tuve la oportunidad de compartir hace pocos meses con el director del capítulo uruguayo de Transparencia Internacional y tratábamos de hacer hartas comparaciones. Nos tocó ir a El Salvador, a hacer una asesoría a alguna organización de la sociedad civil allá. Y claro, nosotros nos poníamos a conversar en comparación con lo que pasaba en El Salvador, que era absolutamente distinto. Teníamos muchas más similitudes entre chilenos y uruguayos, pero todavía entre uruguayo y chileno había una distancia tremenda por el tipo de importancia que se le da a la corrupción como problema. A mí me parece que en Uruguay hay un servicio público que goza de mucho más prestigio que el servicio público que tenemos en Chile. En Uruguay está más valorado, simbólicamente importa mucho más el Estado que lo que importa acá en Chile. Y por lo tanto nosotros yo creo que deberíamos tender hacia eso, a revalorizar nuestro servicio público, el valor de lo público, para poder fortalecer nuestra democracia al final. Claro, tanto que ha costado hacernos cargo de este tema. Yo creo que, perdona que te lo diga de esa manera, pero nos engrupimos con que Chile era una copia del Edén en ese sentido. Y claro, yo cuando hablo de estos temas, que me alegro mucho que puedan estar en el espacio público, justamente el trabajo de ustedes, también hay un montón de gente de la investigación periodística, es muy relevante. O sea, yo siempre lo digo aquí en el programa que hay que agradecerle a los colegas e investigadores que hacen eso, justamente por el tipo de país que queremos saber, pero yo pienso... ¿Cuántas cosas pasaron antes y no teníamos ni idea? Sí, bueno. No. Eso, o sea, la privatización de las empresas públicas, por ejemplo. Anda a saber tú lo que ocurrió. Eso es un fenómeno importante porque eso tiene repercusiones directas en la percepción de corrupción. Hoy día es muy difícil que algo no se sepa. Tenemos redes sociales, tenemos un periodismo de investigación mucho más dotado técnicamente, con más fuentes, con más acceso a información.
tenemos ley de transparencia, tenemos la posibilidad de trazar, hablaba con la Fiscalía hace un tiempo, que nos decían, bueno, la ley del lobby, el sistema de compras públicas nos permite trazar hacia atrás distintas operaciones que se están investigando, las declaraciones de patrimonio e intereses, por ejemplo. Nosotros hicimos un estudio, yo trabajé en Ciudadano Inteligente hace varios años. El 2011 hicimos un estudio de declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarios y estaban escritas a mano. O sea, había que... El primer paso era hacer un estudio caligráfico de las declaraciones de patrimonio para poder tratar de ver qué empresas tenían los parlamentarios. Y hoy día eso está todo online, con datos que tú puedes llegar y procesar y combinar con otras fuentes de datos, el Servicio de Impuesto Interno, el Diario Oficial, etcétera. Entonces es mucho más fácil hoy día saber y detectar casos de corrupción y eso hace que obviamente conozcamos más. Y también espero que haga que quien se ve tentado a cometer un acto de corrupción también se ve inhibido de hacerlo porque sabe que hoy día puede ser mucho más fácil que lo pillen. Ese es el efecto que buscamos generar a través de estas herramientas, que la transparencia genere un clima de integridad en las instituciones públicas y que quienes se ven tentados a cometer un acto corrupto se inhiban de ello. Te quiero contar que la gente estuvo muy interesada en esto y eso es muy importante porque sí le interesa entonces el tema de la corrupción, sí está en contra del tema de la corrupción. Y ha habido mucha participación, sobre todo en el tema de los empleos públicos. Yo creo que ahí hay un tema relevante. Y también, bueno, agradecerte, Manuel, por haber venido al programa a conversar sobre este tema que lo sacó Transparencia Internacional, pero que como otro ONG y lugares donde se investiga, bueno, finalmente se trata de sacar alguna conclusión de esto. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Chao, Manuela, que estés muy bien. Bien, 7 de la mañana con 57 minutos. Hacemos Palabra, que es noticia aquí en Futuro, la radio del rock. Hoy es miércoles 30 de enero, está despejado en la capital, 15 grados la temperatura del momento.